Bueno, moi bons días. Primeiro, felicitar a Fausto Infante pola súa excelente comunicación. Para todos os que traballamos desde fai moitos anos no mundo do castrexo, bueno, pois o traballo de San Cibrán está a ser un reto, non? E quizáis un punto seguido na documentación, nos estudos do castrexo, da Idade do Ferro en Galicia. Bueno, eu son Tito Concheiro, son bastante coñecido aquí en Boiro, verdad, Gerardo? Teño xa estado neste mesmo auditorio disertando dos temas máis variopintos. Acompáñame Marcial Rodríguez, que é arquitecto do estudio RVR, e os dous estamos aquí para falar do Castro de Baroña, en Portodosón, xacemento cunha repercusión mediática grande nos últimos tempos, por unha cuestión ou por outra, aínda que estuve visitando aí durante tantos anos, e nos levamos traballando ali desde prácticamente o ano... Bueno, eu empecé a facer actuacións no ano 94 e Marcial comigo desde o ano 96. Para mí, falar de Baroña é sempre moi gratificante, aínda que é difícil. De feito, eu intervín sempre nese castro con actuacións vinculadas á conservación e á documentación. Non escabí en Baroña agás algunhas sondaxes para definir as estruturas que consolidaba, porque en arqueoloxía en Galicia sempre se tende un pouco a identificar a unha persona con un xacemento, un arqueólogo xacemento, e eu para todos serei sempre o arqueólogo que escavou o achadizo en Boiro, non? Pero de todos os xeitos teño con Baroña unha relación de gran complicidade, estou moi vinculado ao Concello do Portodosón, onde pasei prácticamente todos os veráns da miña xuventude, da miña práctica profesional, do meu debut, e nos vamos artellar esta conferencia que quero que sexa todo o dinámica que ten que ser unha comunicación que se vai basear moito en planeamento, en planos. Eu sei que a veces son áridos, non? Que a xente non lle gusta moito ler os planos, pero, bueno, efectivamente, nos vamos a falar do Plan Especial de Protección do Xacemento Arqueolóxico. É algo que non é baladí. En Galiza só existen 3 xacementos que teñan un plan especial de protección, o cal garante a conservación do xacemento a longo plazo. Son Dombate, do que se falará aquí tamén, e o Castro del Viña na Coruña e o Castro de Baroña. Só 3 xacementos teñen plan especial de protección, Baroña é un deles, e os 3 están na provincia da Coruña, e eu como coruñés pois síntome moi orgulloso, non? A cabalo dese plan, no que vamos a facer tamén un pouco a xénese, a arqueoloxía da planificación de Baroña, as distintas opcións que foron xermolando ata o documento definitivo que acaba de aprobar agora, tanto o Concello como a Administración Autonómica, xa lo xa publicado no BOP, ou seja, que é xa normativa vixente no xacemento. Tamén falaremos da problemática que a moitos de vostedes les gustará escoitar desde unha perspectiva sempre realista e optimista, como é o noso carácter, que somos xente alegre, e do documento que elaboramos para a Consellería de Cultura o ano pasado, que foi un pouco un estado da cuestión e un análise, un diagnóstico do estado de conservación do xacemento, tamén unha documentación da que adolecía, e, bueno, pois van ser un pouco os dous pivotes sobre os que imos a falar. Bueno, voulle ceder a palabra ao meu colega e amigo Marcial, despois retomarei eu cos temas xa máis de conservación e temas arqueolóxicos, e el falará da xénese e da ordenación do planeamento. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de nada agradecer a la organización la invitación a estas jornadas, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar un poco de la redacción del plan especial, que bueno, como dice tío, que es una cosa un poco árida, pero bueno, en la redacción intervino aparte, bueno, aquí estamos yo y Tito como representantes de un equipo donde colaboró paisajistas y biólogos, y bueno, voy a empezar. Bueno, quería empezar con esta imagen, que es bastante, bueno, por sí solo yo creo que se explica, ¿no? Un poco lo que... En realidad es un montaje, ¿eh? Es un montaje, es una imagen que bueno, que tengo en la memoria desde hace bastantes años, que frecuentaba ese castro, y que fue un poco motivo un poco por el cual estoy aquí, que mi trabajo profesional casi desembocó un poco hacia estos temas, ¿no?
esta imagen que, bueno, que veo ahí la moto, ¿no? por el Castro, ¿no? Que es real realmente, desembocó después que yo elaborara mi fin de carrera en este enclave, ¿no? Ahí desarrollé un fin de carrera donde ya su imagen un poco está sacado del baúl de los recuerdos, ¿no? Pero ya se planteaban como ciertos conceptos que van a estar latentes a lo largo, bueno, también que ahora mismo en el plan que se elaboró, ¿no? Donde ya hay como un centro de interpretación, se plantea el tema del acceso, extraigo frases como de la memoria, ponía, organizar y fiscal el turismo, si quiere civilizarlo, atrayendo a la gente, a la vez restringiendo y normalizando las visitas, los accesos, reorganizando y limitando los recorridos, evitar la presión urbanística que se produce sobre su entorno, estableciendo usos que no se contradigan con el valor público y cultural del Castro, como bien de interés, ¿no? Y potenciar la convivencia de las nuevas edificaciones con la morfología y el paisaje de lo existente, ¿no? Pues bueno, pues esto ya estaba, ya hace años ya lo planteaba a nivel académico, ¿no? Y bueno, un poco ya cuando viene el encargo, digamos, oficial, ¿no? Por parte, bueno, en principio la Consellería de Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural pues nos encargó como un estudio previo para la realización del plan especial, ¿no? Después ya el Concello de Portodosón hizo el encargo, digamos, oficial del plan especial, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco también, claro, para poder entender qué se va a hacer ahí, hay que ver las potencialidades del lugar, del entorno y analizar, digamos, el ámbito, ¿no? del estudio, ¿no? Este plano, bueno, es un plano de localización del ámbito del plan, ¿no? Que aproximadamente está sobre 5 kilómetros de Portodosón, por la carretera comarcal 550, ¿no? Aquí se desarrollan un poco como a media ladera núcleos como Tarrío, Orollán, Coltar, ¿no? Y el ámbito, digamos, del plan, que se conserva en un entorno bastante natural, ¿no? Y bastante bien conservado, ¿no? Pues está ahí. Con esta delimitación, una delimitación que pasamos a lo que nos viene de las normas subsidiarias, ¿no? Una delimitación que en realidad pues que no entramos a valorarla, ¿no? El encargo era desarrollar, digamos, sobre esta delimitación un plan especial. Nosotros, o sea, no tiene como mucha lógica, digamos, esta delimitación, pero bueno, para no entorpecer, digamos, el desarrollo del plan en los tiempos que nos establecían en el encargo, pues tiramos para ella, o sea, con ella hacia adelante, ¿no? En esta delimitación, las normas subsidiarias ya marcaban como una serie de parámetros, ¿no? Una serie de parámetros que venían, bueno, son 4 puntos, los leo porque decía la necesidad de regular los usos que puedan existir vinculándose a la conservación integral de la zona, definir zonas de aparcamiento, de paseo y visita, la urgencia de mejorar la accesibilidad peatonal del Castro, conservando las actuales cartillas de los rueiros, recuperar los caminos empedrados y cierre de mampostería, generar condiciones idóneas para que se puedan llevar a cabo intervenciones arqueológicas y posibilidad de construcción de un centro de recepción capaz de albergar sistemas didácticos de apoyo o la comprensión del yacimiento y acercar al público a la cultura castrexa, ¿no? Un poco nosotros son las premisas, ¿no? de las cuales partimos, ¿no? Para elaborarlo, ¿no? Y un poco ya analizando, haciendo un análisis sobre lo que hay, sobre el lugar, el sitio. Bueno, esta es una foto del año 57, una imagen aérea, donde ya se puede ver, es un plano de catastral, ¿no? Donde se ve la estructura parcelaria, ¿no? Ya las zonas, digamos, de cultivo, con la estructura parcelaria como más menuda, unas zonas como ya de costa empedradas, ¿no? Ya del litoral, ¿no? Se ve perfectamente que el territorio estaba como estaba muy construido, ¿no? Se ve perfectamente también a través aquí, justo en la bajada del camino principal de bajada del Castro, pues una serie de caminos, de venas, que se ve la importancia, digamos, de esa estructura, ¿no? de las playas, ¿no? Se ve el sistema, los carros, las huellas de los carros. Y, sí, bueno, aquí pasamos, digamos, ahora a una imagen, ya son fotos más recientes, aéreas, esta es del año 89 y esta de 2010, donde se ve cómo va, digamos, esa estructura agraria, pues ya se va
perdiendo, ¿no? El bosque, el pino, las plantaciones de pino extensivo se van como apoderando, ¿no? de esas agras, ¿no? De esas agras, ¿no? Se ve también ya perfectamente en el año, bueno, en esta, la variante de la comarcal 550, ¿no? Que va dejando esas bolsas, ¿no? que van a provocar, bueno, donde realmente se aparca, donde aparecen ya, pues eso, nuevos equipamientos, campo de fútbol, ¿no? Se empieza ya a construir en torno a este vial, ¿no? Y bueno, y un poco ya, esta es una foto actual, y con dos imágenes que definen un poco pues esos paisajes que nos encontramos dentro del ámbito. El ámbito este aproximadamente tiene 41 hectáreas, ¿no? 41 hectáreas, mantenemos ese ámbito que no responde a ninguna figura catastral debajo. De hecho, esta línea se superpone, digamos, a la... Nosotros intentamos, porque por ley podíamos hacer una pequeña variación. De hecho, esta variación que hacemos aquí, que es un poco rara, pero bueno, ya tiene su explicación, pues no se adapta, no tiene una línea referencial catastral debajo, ¿no? Así como cosas extrañas, como que aparezca esta edificación ahí, evitando el bar, que es un bar actualmente, tal. Y bueno, se ven estos paisajes, ¿no? O sea, dentro de todo ese ámbito, pues es el camino de bajada al Castro. Vemos, bueno, pues ese paisaje de ese pinar, ¿no? Que vas bajando y casi vas escuchando el rumor del mar, ¿no? La playa. Hay un ambiente... Era fundamental, yo creo, de conservar, digamos, esa calidad ambiental, ¿no? Pero bueno, y diferenciar sobre todo estas situaciones, ¿no? Aquí hay un plano de usos del suelo, donde se ve perfectamente, bueno, las agras, ¿no? Las agras, todo el roquedal, el castro, los caminos, todos los caminos de bajada con todas esas... Ahora estas sendas, hay multitud de sendas que son como muy oportunistas, ¿no? O sea que el trasiego, digamos, de gente de norte a sur, ¿no? De playa, con la gente que va a visitar el Castro, pues genera una serie de sendas que nosotros creo que desvirtúan bastante el paisaje, ¿no? Aquí se ve en esta foto pues esa riqueza, ¿no? Esa riqueza casi cultural, ¿no? que existe, ¿no? Esos sistemas de regos, de agras, que se está perdiendo. Se está perdiendo, es inevitable, ¿no? Porque esto se mantiene porque hay una persona que se dedica a hacerlo, pero la mayoría de todo esto está abandonado. O sea, si vemos las fotos anteriores, hay imágenes de cómo el bosque y las plantaciones extensivas se están apoderando. De hecho, esta agra, que estaba en torno a la playa del Ecoído, ya se ve perfectamente que está completamente con bosque. Yo no sé si hay una foto por ahí. Sí, que es esta, mira, esta que está ahí. Esta es la playa del Ecoído, ¿no? Y esta es la red ahora actual de los caminos, ¿no? La red actual de caminos, que los caminos, bueno, pues se hizo un inventario exhaustivo, ¿no? De los caminos. Cada tramo de camino está catalogado. Los valados también están catalogados, tienen cada uno su ficha, y un poco con la intención como de preservar, ¿no? Sobre todo, más que de actuar haciendo cosas, ¿no? De preservar lo existente, ¿no? Que todo esté catalogado. Esta es, digamos, la imagen, una vez el camino principal ya de la visión del Castro, ¿no? Una vez que atraviesas ese bosque de pinos, ¿no? Y esta es una imagen del Castro justo al revés, ¿no? De todo ese mundo, esa bajada, ¿no? Esa piedra donde aparecen esas venas ahí de caminos. Algunos de ellos, claro, donde se ven las huellas de los carros, y algunos de ellos producidos por el trasiego de turistas, ¿no? Que son los que se pretenden eliminar. Y es un poco un plano de ordenación. Un plano de ordenación donde, digamos, ya el suelo, digamos, tiene su categoría, ¿no? Hay una reserva especial que nosotros en el plan la dejamos pendiente a la redacción de un plan director, que es toda el área del Castro, que sería toda esta, ¿no? Uh-huh. El cual Tito pues ya entrará como más en detalle y podrá explicar más cosas. Después hay unas zonas de bosque que intentamos preservar, porque ahora mismo es una imagen como muy característica, ¿no? Y un paisaje
bastante significativo de este ámbito, intentar preservar todo ese paisaje de área, de agras, ¿no?, con sus temas de arreglo. Esta es una zona de respeto de un petrolífero que hay aquí, que, bueno, que está adaptado, digamos, a tal, es bastante generosa, pero es un petrolífero de Fontemariña, me parece. Después reservamos un área para ese centro de recepción, que ese área para el centro de recepción nos parece interesante. Ahí, primero por condensar, digamos, creemos que es necesario la construcción de un centro de interpretación que dosifique, sobre todo, al turismo, ¿no? Es el Castro, hablaba antes Fausto de que San Cibrao de Lava van a pasar sobre 40.000, 30.000, peor de los casos, ¿no? Aquí ya tenemos 80.000 personas que pasan todos los años por aquí y está, digamos, nosotros cuando hablamos a veces que realmente tiene un potencial tremendo, ¿no? Y claro, esas 80.000 personas en esta área es que puede ser un efecto devastador si no hay control sobre ella. Vimos de la moto en la diapositiva inicial, pero bueno, después os mostraremos más desastres de estos, ¿no? Y creemos que simplemente el hecho de construir algo ahí pues va a regular bastante el funcionamiento de toda esa área, ¿no? En la posición de esta parcela, pues en la posición del centro de interpretación creemos que es la adecuada porque, bueno, está cerca, digamos, hay la bolsa que generó la variante de la comarcal 550, pues se va a hacer como un aparcamiento, ¿no? Y nos parece interesante que quede como muy cercano y lo más pegado arriba, para después, ya una vez desvinculado y visitado el centro, pues ya puedas, digamos, acceder a la visita al Castro de forma normal y sin interferir, digamos, en las visuales desde el Castro, que no haya ninguna presencia constructiva, ¿no? Después nos parece muy interesante también diferenciar, ahora hay dos usos, ¿no?, dentro de este ámbito, un uso como más de visitas al Castro y un uso de playa, ¿no? De hecho, esto lo detectamos, pues, simplemente ir con verano ahí vemos cómo funciona esto, ¿no? Ahora toda esta área, después enseño una foto, toda esta área se está utilizando de forma, para aparcamiento y de una forma bastante indiscriminada. De hecho, los coches ahora mismo aparcan aquí y bajan a través de las leiras o de un caminito que hay por detrás aquí de una casa, ¿no? Y está como y esto nos ayudaría a, digamos, a organizar, digamos, esos flujos, ¿no?, de gente y evitar, digamos, esos senderos oportunistas que están generando que todo el mundo tenga la entrada, digamos, a toda esta área por un único punto, ¿no? A dosificar, digamos, los flujos y no hacerlos masivos, ¿no?, sobre un punto, ¿no?, sino, pues, para no que tengan tanta carga, ¿no?, esos elementos, ¿no? En el plan, este es un plano de ordenación, pero bueno, en el plan pues también planteamos un poco la regeneración ambiental de todo el ámbito. De esta casa, pues en principio pues tenemos una cuantía para la expropiación y una regeneración ambiental de toda la costa. Esto es un poco lo que comentaba antes. Se ve perfectamente cómo está todo aparcado, todas estas variantes pues se utilizan para aparcar, ¿no? Y claro, nosotros pues, pretendemos pues, que esta área reservarla, digamos, para hacer un aparcamiento en condiciones, estudiar perfectamente, claro, aquí el problema es que el camino este de acceso principal al Castro, que antes comunicaba con el núcleo de Baroña, pues claro, es importante la conexión del aparcamiento, digamos, a este camino principal, que después ya visitaríamos el centro de interpretación y bajábamos, ¿no? Porque queda cortado justo aquí y aquí hay una diferencia de cota de 4 o 5 metros que, bueno, que habría que salvar con alguna pasarela, pero bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Y este es el plano un poco de intenciones, de acciones, digamos, una vez planificado y marcado los usos del nuevo plan, pues hay una serie de acciones que sería la construcción de centro de interpretación en esa parcela, en la bajada del área de aparcamiento al camino, el nuevo aparcamiento con un acceso que es nuevo a través de un camino peatonal directo a la playa, y después
después la recuperación sobre todo de todas estas vías, ¿no? de estos caminos, de estos rueiros que están ahora mismo abandonados, que son rueiros como de este estilo, ¿no? que al no tener actividad, digamos, agraria, pues quedan abandonados y se trata sobre todo de recuperarlos todos, ¿no? De hecho, esta línea que está en color rosa, pues era una vía que planteaba Costas, que Costas la metía por otro sitio y nosotros un poco la llevamos por rueiros históricos que estaban abandonados, que era una pena, la aprovechamos para... Aquí ya está la regeneración, aquí ya no está la casa, digamos, la regeneración de toda esta zona, ¿no? Y esta es una imagen de ese acceso, claro, que es complicado, que justo el camino antiguo que comunicaba con el núcleo de Baroña se ve cortado por la Nacional 550 y, claro, es un tema difícil de solucionar, ¿no? Que, bueno, hay que solucionarlo a través de un sistema de rampas, tal, ¿no? Este es un plano, digamos, un poco para que veáis el detalle, ¿no? Aquí no lo pongo todo porque es un documento bastante amplio, ¿no? Es un detalle de caminos, de cada numerito pues es un tramo con características propias, ¿no? Y tiene su ficha catalogada de tipo de camino, empedrado, fotos, una descripción. Y se hizo... Este es un camino, este dibujo, bueno, es un dibujo de Tito Concheiro, es un dibujo como más arqueológico, ¿no? Que nos parecía interesante, es el camino principal de bajada al Castro. Ahí están registrados pues muchas roderas, cosas que interesan bastante a nosotros, ¿no? Casi se podría musealizar, ¿no? este camino, ¿no? Este camino, bueno, este plano pues también es un plano de valados, porque hay muchas tipologías dentro del ámbito del plan, tipologías de valados, los registramos todos y los catalogamos, porque y veis el grado de construcción, ¿no? que hay del territorio, ¿no? Y tan variado, y nos parece muy interesante, claro, preservar toda esa cultura, ¿no? Aunque ahora mismo esté y que no sepamos cómo se puede poner en valor, pero yo creo que hay que registrar todo eso, ¿no? Este es un tipo de ficha de cómo sería, bueno, por ejemplo, de este valado, pues un poco está registrado así, con situación, tal, con posición, con fotos, el lugar, tal, y están pues todos los valados del ámbito, así que el ámbito tiene 41 hectáreas aproximadamente. Estas son dos fotos un poco para que veáis que el paisaje de Baroña pues que es bastante, bueno, que cambia. Esta es foto del año 89 y este del 2010. Ya veis, pues eso, pues las fincas que ahora mismo tenemos una imagen de Baroña, de tal, pues las fincas se van rotando, ¿no? Y se van cortando los pinos. Y bueno, nosotros un poco para una vez que, claro, hicimos una zonificación y elegimos una parcela para un centro de interpretación, pues nos pareció interesante, sobre todo para fijar criterios de escala, de volumen, de uso, pues hacer como un pequeño anteproyecto para poder fijar todos estos parámetros, ¿no? Y como ya teníamos la parcela elegida era esta, muy próxima al área de aparcamiento, pues decidimos un poco para fijar estos parámetros la normativa, claro que hay que fijarlos, ¿no? La parcela elegida para centro de interpretación pues está elevada con respecto al camino. El camino parece que está como rehundido, está horadado, ¿no? Y tiene, pues, no sé si sabéis que no veo bien, tiene como unos valados, está cerrada con un muro y tiene como unos valados bastante muy marcados, ¿no? Esta es una parcela que tiene un pinar, una plantación como muy ordenada, ¿no? O sea, de hecho, en la foto anterior, no sé si lo veis, esta parcela estaba prácticamente sin plantación y ahora la tenemos así, claro. Pero bueno, nos sugiere bastante esa imagen, ¿no? Ese lecho, ese suelo, la luz que puede entrar por ahí, el ruido del mar, ¿no? Y nos parece que está interesante y a la vez que no interfiere, ¿no? Ambientalmente con el yacimiento, ¿no? Y bueno, un poco estudiamos, bueno, este sería un poco la planta que planteamos.
El tema, nosotros disgregamos un poco ahí la arquitectura en volúmenes, un poco para no tener un volumen excesivo, ¿no? Tres volúmenes que, bueno, aquí pueden ser un programa multifuncional, de tipo nave, habría que verlo con más claridad, ¿no? Pero tres volúmenes que tengan una adaptación al terreno como más clara, ¿no? Que se pueda jugar, que generen espacios, al ser un centro tienen que ser como más cerrados, pero bueno, que tengan también sus espacios interiores, que puedan tener sus espacios abiertos, ¿no? Que sea una construcción de pabellones, ¿no? Que tenga una escala menuda, que se integre, digamos, en esa arquitectura, ¿no? de los pinos, ¿no? Que formen casi como un todo, ¿no? ¿Ya? Esa trama de pinos como tan regular, que parecen casi pilares del edificio, pues que esté todo integrado ahí, ¿no? Con esas luces y esas sombras, ¿no? que pasan, ¿no? a través de los pinos, ¿no? Generando una serie de patios que yo creo que está... Y después intentar hacer una arquitectura que sea como más... que tenga referencias también, ¿no? hacia lo vernáculo, ¿no? O sea, me sugieren pues eso, una construcción como estos pórticos en madera y después eso, como esas pieles de piedra, como en estas fotos, ¿no? de los antiguos molinos con las cubiertas de piedra, ¿no? donde el musgo, que es una arquitectura que se integre bastante en el lugar, que no chirríe, ¿no? Y bueno, el tema de accesos también controlarlo, o sea, tú llegas desde el aparcamiento, sales al camino, entras en la parcela, visitas el centro y vuelves otra vez a hacer la visita. Y a la vuelta ya puedes, si quieres, volver por ahí, ¿no? Estas son imágenes de la maqueta, un poco, hicimos una maqueta un poco, a ver la escala, de esos cuerpos que se van como si enterrando y bajando. Un poco recuerda también a las estructuras de los castrechos, ¿no? de cómo se van adaptando, ¿no? Esos volúmenes, ¿no? Y un poco fotos de la maqueta, de esos espacios abiertos, ¿no? Que pueden dar lugar, bueno, a muchas cosas en el programa y a muchos usos, ¿no? Son fotos de la maqueta, así. Lo ves, unidos por pasadizos de cristal, un poco, que sean cerrados, pero que tengan presencia también del exterior, ¿no? Con sus patios y metido, y sobre todo conservando todo ese ambiente de pinos y tal, ¿no? Un poco esto. Y bueno, y yo un poco breve, pero bueno, para no ser un poco coñazo, yo ahora cedo un poco ya a la parte más divertida, que es la comentará Tito, vale? Bueno, non sei se divertida, é unha parte distinta, non complementaria, pero diferente. Eu vou falar xa estrictamente do xacemento arqueolóxico, do que é Baroña, do que foi o xacemento arqueolóxico, que supón, que puntos fortes ten, que outros puntos débiles ten, e o que a moitos de vostedes lles interesa actualmente, que é tamén como está o xacemento neste momento de gran magma mediático, de forte presión da opinión pública sobre o estado de conservación deste ben cultural, que, bueno, que ten un valor descomunal. Baroña é un dos xacementos máis coñecidos do país. Antes tamén Fausto bromeaba outra vez comigo desde este atril, non, dicindo é un dos iconos do patrimonio cultural galego. Bueno, é un dos iconos do patrimonio cultural galego, non sei, pero que desde logo é unha das fotos da arqueoloxía galega, eso non o discute ninguén. É un dos xacementos máis coñecidos e máis visitados. Baroña ten como gran activo actualmente, e o tuvo sempre, porque sempre fascinou, era un xacemento que debía tener unha gran carga mítica xa no seu momento. Cando o carabinero don Pablo Díaz nos anos 30, no, alrededor do ano 32, decide excavar aí, el como a xente que estuvera destinado en Cartagena, pois excava aí xa nun sitio que tiña moitísima carga mítica. O gran activo actualmente, entre eles, a súa paisaxe, un valor descomunal. Lle dou aquí, non? Pero, bueno, Baroña é un castro, un poblado fortificado. Eu sempre nutro as miñas conferencias das miñas pequenas ilustracións e viñetas. Son un arqueólogo profundamente apaixonado, non? E sempre que escavo un xacemento, pois, teño unha manía que é dibuixar, non? Deseñar, con o meu estilo de cómic, pois,
unha vista dese xacemento como unha especie de homenaxe, non, a eses lugares que me dan tanto. Este é un castro típico, aqueles que falaba Fausto, non? Esos castros poboados, pequenas aldeas da Idade do Ferro, cercadas, rodeadas de murallas máis fortes, máis grandes, dominando ese paisaxe cóncavo, unha serie de cousas que se van a asentar fortemente na historia de Galicia. O dominio das terras baixas, o carácter centrípeto que ten o asentamento castrexo coas leiras radiais a seu arredor, pero é un xacemento particular, non? É un castro costeiro. Está aí a vista que eu lle fixen ao castro do Neixón Pequeno que todos vostedes coñecen, non? É dicir, eses castros costeiros, eses asentamentos que se han situado en pequenas puntas, este é un castro de ferro inicial con ese aspecto que a mí me gusta recrear tanto do Neixón Pequeno, non? Que é o bucólico, non? Ese sitio con ese estado de xacemento prehistórico suave, tal. Este era o meu querido vello achadizo, verdad? Con ese barco púnico orzando diante do que sería o Porto Novo, non? É dicir, castros costeiros situados. Baroña pertenece a este mundo de pequenos asentamentos castrexos, pero era moi bonito, Era un xacemento espectacular. Baroña é un xacemento que dentro do que son os asentamentos costeiros castrexos, que son todos bastante sosotes, desde o punto de vista estructural, Baroña é un asentamento moi rico. E tuvo sempre, pois, unha percepción curiosa. Voulle poñer 3 vistas do que os arqueólogos que traballamos ali tiñamos o xacemento. Este é o plano que fai don José María Luengo, que naquele momento era director do Museo Arqueolóxico e que intervén en Baroña nunhas actuacións as que nunca se lle deu demasiado, valorou demasiado, porque despois aparece a figura moi positiva de Francisco Calo, que desenvolve un traballo descomunal, non no castro, pero realmente Luengo é quen, despois das breves actuacións correctoras de Gonzalo García Paz, é quen intervén no xacemento, e Luengo, que era un home que dibuixaba moi ben e que tiña un sentido moi expresivo da vida, faille esta imaxe a Baroña. Era a imaxe casi dun pintor. Esta é a imaxe que lle dá Francisco Calos. É unha imaxe de arqueólogo, verdad? Fíxense como reflicte polo miúdo o que son a situación das estruturas arquitectónicas. E, sin embargo, traballa moi pouco detalle o que é a península, verdad? Con esa línea de preamar totalmente cortada. Comparen outra vez co cuadro que é prácticamente expresionista, non? De Francisco Calo, non? Digo, perdón, de don José María Luengo. Calos é un arqueólogo típico formado na arqueoloxía dos anos 70 e 80. Localización exacto das súas construcións, un plano moi arqueolóxico. Este é o croquis que lle fixen eu cando empecé a traballar no ano 95, non? Xa outra visión, donde a mí máis me importa o soporte, non só valorar a situación exacta das casas desde o punto de vista locacional, senón integrar ese xacemento no seu soporte, no bastidor. Baroña é importante valorar non só o patrimonio construído que ten hoxe en día ali, senón o tremendo bastidor que ten. E esta é a última da topografía que fixemos ano pasado, moi detallada, con curvas de nivel cada 20 centímetros, unha cantidad exagerada de puntos, onde xa se pode ver esa articulación en distintos recintos achantados, falando en plataformas, xacemento moi espectacular. Poden ver aquí unhos cortes topográficos, vou pasar rápido. E despois como foi cambiando, estas son as excavacións de Luengo, non? Ali traballou Luengo na zona da muralla, a primeira muralla, espacio que a mí me interesa reivindicar moito. Baroña ten unha arquitectura que comentarei despois atípica por varios conceptos e que durante moitísimo tempo non se valorou demasiado, pero eu penso que é o momento de empezar a valorarlo. As excavacións de Luengo con aquela metodoloxía de seguir muros, buscar muros que deixaron o xacemento literalmente aberto en canal, ata que Francisco Calo Lourido, que por certo, ademais, é natural de Porto do Son, pois fixo unhas meritorias campañas de consolidación do que había e continuando tamén a excavación, sobre todo nas zonas das dúas plataformas centrais. Poden ver aquel reticulado Wheeler que tan de moda estaba na arqueoloxía dos anos 70 e 80 e que tamén antes Fausto ilustrou a propia intrahistoria arqueolóxica de Sant Cibrán de Las, pois tamén con as imaxes dun reticulado Wheeler, aquelas catas pequeneiras, estas son de 2 metros por 2, pero que tiñan unhas muros testemunhas brutales, de 1 metro prácticamente, non? Ou 65 centímetros, que daban unha visión moi fragmentada. Despois, xa, no ano 94,
coas actuacións promovidas pola Consellería de Cultura, pois entrei eu a facer traballos de excavación puntual, pero sempre guiado ao que vai ser a conservación das estructuras, non? Bueno, esta foto das miñas campañas aquí nas dúas casas ovaladas da entrada, aquí José o de Baroña, que falleceu, que era aquela especie de ermitaño que vivía ali, non sei se se lembran aínda, non, unha especie de man local, coa súa fisga de ir ao polvo, non? Xa lles dixen que as miñas actuacións foron concretas, foron actuacións de consolidación, seguín un pouco a metodoloxía, cambiando evidentemente os materiais que están asentados ou estaban asentados no xacemento. Desde un principio, tanto o equipo director como a institución avaladora, que era a Dirección Xeral de Patrimonio, pois tuvo claro que Baroña ten unha imaxe hoxe en día que non debe ser cambiada. É dicir, nós procuramos facer unha consolidación por anastilosis que se semellara á imaxe que xa hai no xacemento desas casas sin elementos, utilizando elemento diferenciador pero de moi pequeno porte, é dicir, sin deixar o noso Belén ali posto. Baroña ten que ter o menos posible dentro do propio recinto. Bueno, aquí consolidando unha casa, vese aí a Sergio, e as problemáticas tamén que ten Baroña. Esta é unha imaxe do ano 95. Miren vostedes, todo isto actualmente está carcomido pola erosión, é unha costra. Baroña foi un xacemento excavado en extensión, é moi excavado, co cal o seu suelo desapareceu. O suelo original debía vir por aquí. Isto tan pronto se expuso a intemperie durante 15-20 anos, pois a dinámica erosiva ten uns efectos brutales. Arqueolóxicamente, pois miren, eu non escavei Baroña e teño a miña opinión ao respecto porque levo moitos anos escavando castros e aquí no Barbanza escovei o Achadizo e os dous neixóns, non? Un 4 anos e os outros que en campañas durante 3 anos. E tamén intervín en Baroña. E, bueno, e despois o meu campo de investigación personal, a parte do exercicio profesional de arqueoloxía, é sobre o mundo castrexo ou o mundo da Idade do Ferro, como a min me gusta máis chamalo, non? E Baroña ten para investigación lagoas, isto é certo, unha delas a máis famosa é a cronoloxía, no aspecto no que eu discrepo de Francisco Calo, penso que sí existe unha ocupación antigua ao xacemento, non sei se de primeira idade do ferro, pero probablemente século IV, III, aí non o quita ninguén. Hai achados indiscutibles de ánforas de procedencia púnica, hai unha dinámica estratigráfica moi complexa, non hai datacións de carbono 14, que me parece bastante chamativo, non, ou rechamante que neste xacemento non existan datacións de carbono 14, polo tanto, me parece bastante atrevemento renunciar á datación que proporcionan os obxectos de importación se non compensas con datacións de carbono 14, e despois a propia dinámica do mundo castrexo neste sector da costa occidental galega, que onde os castros teñen unha gran secuencia de ocupación, a veces continua, como no castro do Achadizo, a veces sincopada, como pode ser o caso do complexo de Neixón, pero, en definitiva, secuencias amplias, e en que ningún xacemento e se dispón de datacións de carbono 14 e hai excavados bastantes, ningún xacemento se funda en cambio de era. O proceso de maduración do castrexo probablemente que levou a este asentamento a configurarse, se non na súa apariencia original, que eso habería que verlo, polo menos a configurarse como xacemento pleno e activo. Eu creo que isto estaba funcionando, e é unha opinión personal que me gusta decirlo a vostedes, alrededor do século III Baroña tiña que estar século II a.C. funcionando plenamente. Pero ten cousas moi chamativas que chaman a atención. Primeiro, aquela riqueza a nivel recintos e a nivel arquitectura. Despois, arquitectura singular. As dúas líneas de muralla son absolutamente diferentes. A muralla que pecha o istmo non ten nada que ver coa muralla que pecha as plataformas habitacionais que se atopan no que é o cabo estricto senso. Isto nos falaría de varias cousas. Primeiro, de que existen tradicións constructivas diferentes que poden inducir a pensar que son momentos cronolóxicos distintos, o cal, outra vez, a cuestión da cronoloxía, e despois con paralelos sempre fora do círculo do noroeste. A muralla que pecha o istmo é un exemplo clarísimo de muro gálico, de muro galo, que describe César perfectamente, un tipo de construción militar típica dos ópidums do oeste de Europa arredor de cambio de era.
Eu penso que aí sí pode haber unha ampliación tardía. E despois, a muralla graduada que pecha o que son os recintos de patrimonios habitacionais, bueno, pois é unha muralla graduada que ten paralelos clarísimos en xacementos británicos e xacementos aquitanos, non? É dicir, é unha arquitectura sofisticada, unha arquitectura potente, unha arquitectura na que se poden entrever tradicións e escolas constructivas distintas, unha gran especialización e un bo coñecemento do que é este mundo por parte das xentes que as concibiron e as fixeron. Despois ten outro detalle que non se valora o suficiente e eu, a meu amigo e colega Fausto, tampouco nunca yo valorarei o suficiente un día que estuvemos falando, e é certo. Baroña ten unha gran cantidade de casas ovaladas. Miren vostedes, no mundo da arqueoloxía castrexa das Rías Baixas, este é un fenómeno absolutamente inusitado, sobre todo en datas avanzadas. Este tipo de construción ou remite a datas moi antiguas de formación do castrexo ou remite a sectores do castrexo moi concretos. A mí me gusta ser bastante atrevido e as persoas que me coñecen o saben, non? Porque, en definitiva, eu son arqueólogo e, aparte de comer da miña profesión, tamén interpreto a historia, non? E tamén estas casas ovaladas moitísimas veces axústanse, asócianse a asentamentos ou sectores de asentamentos especializados, e digo asentamentos ou sectores de asentamentos especializados en actividades metalúrxicas. Baroña hai moita metalurxia, é un castro rico, en contra do que se acostuma a circular por aí, E, ou senón, habería que buscar a raíz destas casas en zonas alleas, por exemplo, en zonas do Val do Douro, en zonas da Meseta Norte, pero, bueno, que é un fenómeno absolutamente extraordinario no mundo castrexo pleno ou avanzado das Rías Baixas e deste sur de Galicia. E despois, outro é o gran indixenismo que vive en Baroña, verdad? Baroña colapsa xusto cando cando Galicia se integra plenamente no mundo romano, época Flavia, e aí non hai absolutamente ninguna dúda. Ese último nivel de ocupación e de abandono funciona con moitísima ánfora Halter 70 e aí colapso o xacemento. Pero Baroña é un xacemento profundamente indígena, ali non hai sigilatas e podía velas por cronoloxía. Miren, puxen aquí esta diapositiva onde poden ver á dereita a famosa arracada de Baroña. A arracada é pequeniña, é un pendiente que utilizaban as castrexas no seu aderezo personal, non? É moi típico. E lles puxen á izquierda o pendiente que atopei na excavación da Cruz do Castro de Cotobade fai 2 anos, que é un pendiente romano clarísimo de tipo en esfera producido probablemente na zona de Antioquía ou Roma. Todas as damas del Fayún se retrataron con un pendiente moi parecido a este. Miren, entre un obxecto e outro, e eu creo que si a arracada apareceu nun nivel de cambio de era, e aí lle dou a razón a Paco Calo, entre un pendiente e outro median 100 anos, quizás menos incluso. En 100 anos, en 75 anos, dos primeiros tempos, no momento de integración plena de Galicia no mundo romano, o mundo castrexo cambia. Pero a mí non me importa que cambien os poblados, porque siguen vivindo neles, pero empezan a comer como romanos, utilizando sigilatas e cunha etiqueta mediterránea, e xa se visten como romanos. A muller de Baroña que levaba arracada vestía como unha castrexa, e se peinaba como unha castrexa, e se exhibía como unha castrexa. E a muller da Cruz do Castro de Cotobade na provincia de Pontevedra, que 75 anos despois vive nun castro tamén, xa viste e se peina como unha romana. Con toda a seguridade falaba latín. A gran hecatombe que supuso o cambio cultural, os procesos de aculturación e que levaron un dos fenómenos máis característicos e que nunca se lle valora o suficiente na historia galega, tal cal foi a pérdida do idioma indoeuropeo e a sustitución polo latín vulgar, polo dialecto latín, fenómeno no que todo o mundo coincide que debemos empregar máis ou menos como 100 anos. Isto é unha hecatombe cultural. Isto é unha hecatombe cultural. Bueno, estes aspectos valen un pouco para refrendar o interesante e cales son os puntos fortes para que a investigación ten este castro de valor colosal. Bueno, como está ahora? Pois, miren, Baroña agora ten as 30 e pico estruturas á vista, o 90% foron consolidadas, as que están en verde aí foron consolidadas por Francisco Calo, as que están en azul foron consolidados por un servidor seu, e as que están en vermello, que xeralmente coinciden coas zonas onde Calo fixo as súas últimas intervencións, pois non teñen ningún tratamento de conservación. É un rexistro bastante rico, patrimonialmente bastante interesante,
máis alá, xa yo digo, do interesante para a investigación que é a arquitectura doméstica e defensiva deste castro que eu gosto de referirme a él sempre como unha auténtica plaza forte, unha pequena plaza forte de finais da Idade do Ferro. Bueno, aquí son unha serie de planos que fixemos por o estudio de diagnosis da Xunta, onde se poden ver as zonas que peor funcionan. Estas son zonas en excavación aberta, en estas aquí, donde aínda hai restos dos cuadriculados Wheeler e as sondaxes nesta zona, e onde está funcionando a erosión dunha maneira pois bastante acusada. Bueno, as famosísimas populares, bueno, que sempre me preguntan por eles, as famosísimas populares e mediáticas 6 áreas de impacto crítico de Baroña, que, bueno, que me persiguen, de verdad. Bueno, aquí as temos, as dúas situadas na zona de tránsito do foso e esa muralla, atendan, esa muralla que é unha versión bastante sofisticada dun muro gálico como o que podía ter Gergovia cando lle dan para el pelo a Julio César, pois de ese estilo perfectamente, coincidindo as zonas de excavación aberta. Aquí hai unha acumulación tremenda de basura. O meu bo amigo Manuel Mariño del Río, que está aí, comentaba que outro día acudiu ao Castro e efectivamente hai aquí unha acumulación de basura xa con calzoncillos polo medio, algo tremebundo, vamos, unha cousa pero tremenda. E as zonas onde actúa a erosión, é zona de excavación aberta. Isto que ven vostedes aquí, outro tema. Baroña parece que todo o mundo quere pasar por riba del sin darlle demasiada importancia a cousas que si a teñen e dándolle importancia a cousas que non a teñen. Baroña ten un problema moi grave de erosión marina, que non é exclusivo deste xacemento arqueolóxico e que actúa en outros moitos xacementos arqueolóxicos de Galicia. E non me vou referir ás villas romanas a mare, e lle garantizo que os romanos non vivían cos pés encharcados pola marea, donde actúa nunha erosión moi forte, o caso de Noville paradigmático, pero o caso castrexo máis conocido a parte de Baroña é, por exemplo, Fazouro, donde a mitade do xacemento desmoronouse por efecto dunha cousa moi parecida a esta. As tres furnas que recorren Baroña en sentido este-oeste, mellando o xacemento e carcomendo por aquelas vetas de rocha máis blanda. Venen aquí unha, aquí está a outra, como o xacemento está sendo destrozado. É dicir, non quere decir que Baroña se vai convertir en tres illotes a corto plazo, pero a corto plazo esta erosión traballa, e estes días de temporal, como saben os que acuden ao xacemento, traballa moito, non? Poden ver tamén o aspecto espectacular que ten este xacemento, que lles comentaba, e despois a zona de praderización que hai ali arriba, donde a miña opinión personal é que isto quedara sempre así, que nunca se excavase aquí arriba. Baroña tiña unha microtopografía, tiña unha xeografía, tiña un aspecto, e fomos os arqueólogos quen yo cambiamos. Descarnamos, abrimos en canal esa península rochosa que originalmente estaba cuberta destas pradeiriñas, non? Destas pradeiriñas. Eu, no fondo, son un sentimental. E me emociono con estas cousas, pero tamén lle agradezco a arqueoloxía que descubrir este asentamento privilexiado. Agora ben, un acto de xusticia con este xacemento sería manter ese curutiño donde medra esa erva tan tupida como unha reserva da imaxen que tuvo este xacemento prodixioso e que perdeu para sempre. Bueno, un aspecto clave tamén son as visitas. Baroña ten, comentaba antes Marcial, e todas esas estrategias, equipamentos, este centro é un pouco para xestionar todo isto. Baroña ten un nivel de visitas, bueno, xigantesco, monumental, brutal. O sea, un asentamento que pode andar cerca das 100.000 personas anuais e non é mentira. Teñense xuntado ata máis de 300, 400 personas nun día a visitar. É un xacemento con un nivel de visita altísimo. E a visita se fai dun xeito bastante desordenado. Como o xacemento non ten unha conservación ni un mantemento doado, a visita hoxe en día, por primeira vez desde que Calo fixo as súas grandes campañas de consolidación, que a verdad foron quenes salvaron ese xacemento arqueolóxico alrededor dos primeiros anos 80, as visitas hoxe en día si empezan a ser agresivas para o xacemento arqueolóxico. Aquí ven a deambulación básica, que é esta, ao que todos fixemos, que baixamos, gabeamos por riba do foso, onde xa se escavaron ali unhas escaleiriñas para que sexa máis cómodo, demencial.
E despois o que sempre fixemos, subir por aquí polas casas ovaladas, vir as visitas, dar a volta polo cantil. Eu non entendo como aínda, non me explico, non caeu nadie por aquí, non? Por este caminiño non hubo desgracia, pero bueno, estas visitas modelo que tanto fixeron para que a xente poida acercarse ao xacemento en Baroña e coñecelo, e hoxe en día, pois con esta desonización, pois un claro perigo. Bueno, Baroña non ten problemas de conservación graves. Ten os problemas de conservación que ten que ter un xacemento que non recibe mantementos de fai 15 anos e que está excavado en extensión nunha área moi exixente. Pero Baroña non se vai desfacer en 6 meses. O gran problema que ten hoxe o Castro de Baroña, máis alá desa conservación pola que todos temos que pelexar e que lle vería moi ben e que probablemente en algún momento terá, máis antes que tarde, eso casi con toda a seguridade, o problema que ten hoxe Baroña é a inactividade arqueolóxica, a falta de actividade arqueolóxica. Un xacemento como este, tan coñecido, con unha mística tan particular, con unha serie de referencias que son transversais e que acollen moitísimos aspectos da cultura, que é casi unha percepción, un uso poliédrico, o de Baroña, con moitos usos transversais que van desde o nudismo, van desde a maxia, van desde o ocio, van desde a pesca artesanal. Pois claro, se non se usa como xacemento arqueolóxico, usarase de outra maneira. E as maneiras, os xeitos de como se está usando o Baroña en día, a min non deixan de sorprenderme. De verdade, levo 21 anos de exercicio profesional na arqueoloxía. E vin de todo, yo garantizo, pero o que está pasando en Baroña nos últimos 3 anos, pero é algo inusitado, non por grave, porque a maioría deses usos non son perniciosos para a conservación do xacemento, eso hai que deixalo claro, e incluso algún deles, por sumamente orixinais, podían ter unha reubicación dentro do complexo arqueolóxico do xacemento unha vez que isto empece a funcionar e a poñerse en valor cos seus equipamentos. É dicir, algunha destas actividades pode ter unha reubicación porque son certamente orixinais, pero bueno, as máis famosas, aquí temos a Marcial diante das esculturas tipo Man de Camelle que cada ano afloran como se foran champiñós no mes de novembro polo Castro adiante. Podemos ver que non que sean malas, porque algunha vez si se colleron pedras de derrumbe, se fixeron, pero bueno, ocupan un sector que é xacemento arqueolóxico, que hoxe en día polo estado de degradación non se percibe como xacemento arqueolóxico, pero que realmente é xacemento arqueolóxico. A min esta actividade non me disgusta. A min gustan estas esculturas, pero non creo que dentro dese gran espacio que ocupa o plan especial sexa o lugar máis excitado para poñerlas. Pero a min é unha práctica que, dende logo, non me disgusta en absoluto. Pero, bueno, penso que este é un exemplo de práctica que unha vez funcionando este complexo poliédrico, con estes usos transversais, pode ter unha nova reubicación e incluso enriquecer toda esa mística que acompaña este xacemento. Bueno, a boda celta é fantástica dentro, pero a mí o que máis me sorprende é o grupo este folclórico do Zaire cos seus traxes típicos da zona do Congo belga posando nunha das casas de Baroña. Bueno, un dos exemplos de sincretismo que tanto acompaña a este país na esquina do Estado español máis rechamantes que vi na miña vida. A mí, de verdade, e non é Photoshop, posaron aí. Eso yo digo. E despois a boda celta, antes falaba Fausto dos usos como nas acontecementos, festas históricas, bueno, sí, pero con un pouco de rigor, porque isto non de Celta, parecen a sota de copas e non sei, yo que sei, son os traxes da feira da historia de Ribadavia. E, bueno, yo que sei, penso que sí, pero con un pouco de rigor. É dicir, estas cousas, Baroña, a mí me dá impresión de que non sei se é pola nosa culpa, se é polo que a xente o que lle gusta é disfrazarse, o que lle gusta é o cachondeo, e o que lle gusta é o jolgorio en época de crisis, pois hai que facelo, eso está moi ben, pero a mí me dá a impresión de que Baroña, con todas estas cousas, se nos está indo un pouco das mans, non? Bueno, hai outras actividades que xa son máis perniciosas, entre elas, diría, a acampada salvaxe, nunca é bon, degrada moito o medio ambiente, este ano xa hubo aí uns incendios forestais, aspectos que correxirá a aplicación do plan especial, e para eso viñemos hoxe aquí para contalo, o plan especial como elemento non só regulador, senón corrector de todo este tipo de usos inadecuados. Un uso triste, excavacións furtivas, que eu nunca vira neste castro, as teño visto, pero nunca as vira, ao lado da sondaxe que está localizada no último recinto, unha excavación furtiva, coas marcas do pico, unha cousa tremebunda, non? E despois isto que a min foi la joya de la corona, un ritual esotérico, metido nun dos covos
da segunda plataforma, arriba das casas ovaladas, que constaba de 3 panecillos cunha cruz marcada, con un coitelo, 3 plátanos sin mondar e 3 botellas de aceite La Giralda extra virgen. E isto, pero tremebundo, a min dábame un medo, e non lle quería sacar a foto, ya tuvo que sacar Marcial, eu non quería, a min dábame medo, metíame medo. Entón, claro, o xacemento, hoxe en día, pois leva unha dinámica que, bueno, que hai que tomala con un poquinho de humor, verdad? Porque senón, concho, non vamos a estar todos os días botándonos máis cabeza polo estado. Tomala con humor, pero que penso que todas estas cousas, non digo o ritual esotérico este extrañísimo, pero creo que algunhas outras cousas sí teñen unha ubicación unha vez que Baroña empece a funcionar como complexo. Miren, a situación ahora é a que? É dicir, estamos en período de crisis e moita xente me pregunta, oye, e que se pode facer en Baroña? Que se pode? Hombre, a min gustaríame que se fixera algo en Baroña. Pero realmente o contexto todos sabemos que non é bon para facer unha gran inversión e que o centro de interpretación non se vai construir nesta anualidade, porque fai falta desenvolvelo con 1 millón de euros, difícil. Pero eu son moi partidario, e aquí amigos e colegas de profesión o saben, das pequenas intervencións, das intervencións de baixa intensidade. Aquí trouxenlle esta pequeniña foto. Bueno, a foto é grande, pero con estas dúas cativas dunha excavación que eu fago todos os veráns, unha excavación que saliu da base dunha pequena comunidade local, veciñal, do concello Pontevedrés de Cotobade, na zona máis deprimida no concello, na falda dos montes do Seixo e do Suído. Pois ali le fago todos os anos con voluntariado, e con moita paixón e con moito cariño, fago unha pequena intervención, intervencións que eu digo de baixa intensidade. Empezamos facendo unhas pequenas sondaxes e agora xa se colabora con este grupo dos obradoiros de tempo libre. Esta pequena intervención xermolou a seu arredor un pequeno complexo cultural de sendeirismo. Hai congresos, hai xornadas sobre distintos aspectos de historia local a traveso desta iniciativa todos os anos e todos os veráns. Bueno, e sobre todo, que eu creo que as intervencións de baixa intensidade, máis que as grandes obras, é dicir, Baroña agora necesita un centro de interpretación, pois sí necesita un centro de interpretación, pero o mellor necesita encardinarse por medio de outro tipo de estrategias no tecido que lle é propio. A min gústame que os turistas visiten Baroña, pero eu creo que Baroña ten o seu gran activo en servir como parte, como equipamento e como infraestructura para os veciños e as veciñas de Porto do Son, para os chavales de Porto do Son. Eu valoro moito máis, e eu digo sinceramente, porque estes foros están para dicir a verdade, eu valoro moito máis que en Baroña Baroña sexa capaz de educar e de servir como recurso cultural a unhas meniñas como estas que sexan o que sei, de Orellán ou que sexan de Sendia, ali arriba pegado ao Enxa, que os turistas vayan, que consuman un Toblerone nunha máquina de snacks que se poña ali no centro de interpretación, e yo que sei. Eu creo que o futuro pode estar nesta línea. É dicir, hoxe en día as inversións son costosas, é difícil. Entonces, temos que estar preparados para que estes pequenos equipamentos estén a servizo da comunidade local. Bueno, poño estas fotos con estas gaivotas, non é ningún guiño a ningún partido político de todos coñecido, poñoas sencillamente porque as gaivotas son as donas actuais da Area Longa e deste magnífico xacemento do Castro de Baroña. Quizás foi así, pero a súa historia aínda está empezando. Foi un placer telos, un placer, Gerardo, que me invitarades Deira. Xa sabes que para min Viraboiro, pois, como decía antes Ares, que me decía a miña segunda patria, non? Bueno, pois moitas gracias pola súa atención.